Preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan de gozo al Dios vivo. Sean todos cordialmente bienvenidos a la casa de oración de nuestro Dios, para juntos rendirle la gloria y la honra a su bendito nombre. Pido por favor que se pongan de pie y con mucha reverencia vamos a cantar juntos la doxología. Dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio. Les pido, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Salmos, Salmos 139, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Salmos 139, para leer los primeros 8 versículos. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 8. Amén. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi carne y mi carne. Has entendido con mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Juntos el 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si eres Seol, y si eres ministrado, he aquí, allí tú estás. Oremos, hermano. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos da de reunirnos juntos como su iglesia en este su día. Un día un poco especial, un día en el que van todos los habitantes de este Ecuador a las urnas. Señor, que usted continúe tomando el control de todas las decisiones que se tomen, y usted es el que permite que nosotros como ciudadanos elijamos a alguien. Usted no lo decide, usted no lo designa, usted solo permite que sus hijos, que su pueblo, que toda su creación aquí en el Ecuador, que puede votar, lo haga. Señor, su palabra dice que debemos de orar por los enfermos, por aquellas personas que están atravesando enfermedades, dolencias en su cuerpo.
Vamos por la hermana Rosa Jiménez, hermano Rafael Rendón, hermana Gina Velarde, la hermana Rosa Burgos, que le dé fortaleza, Señor, para que continúe asistiendo a su esposo. Y Señor, oramos para que usted provea la sanidad que cada uno de ellos necesita en su cuerpo de acuerdo a su voluntad. Y también oramos, Señor, por fortaleza por el fallecimiento del padre del hermano Samuel Salgariano. Usted conoce la situación de aquella familia y conoce también sus corazones. Gracias a Dios, Él está en los cielos porque es un antiguo hijo tuyo. Esperamos, Señor, que fortalezca a toda su familia en estas horas de tribulación. Señor, su palabra dice que nos presentemos ante ti con un corazón limpio e íntegro. Y oramos, Padre, para que cada uno de nosotros nos podamos hacer de esa manera, predisponiendo nuestras mentes y corazones para escuchar tu palabra y obedecerla. Y Señor, continúe siempre con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este tiempo nosotros vamos a alabar a nuestro Señor, elevarle nuestros cánticos a Él y vamos a decirle lo muy especial que es para nosotros nuestro Señor y lo agradecido que estamos por el perdón que Él nos ha dado. Vamos a cantar el himno número 9 que se titula Con Cánticos, Señor. Evidentemente, actualmente estamos atravesando por momentos muy difíciles en todos lados. Vemos guerras en curso, problemas económicos, también divisiones entre familias y corrupción, violencia. De todas maneras, a pesar de tantas dificultades, el pueblo de Dios puede mantenerse confiado en que Dios nos va a sostener, a cuidar, a proteger.
Y es en esas circunstancias que se vuelve más significativo para nosotros esta palabrita que aparece en la Biblia, ebenecer. Y todos sabemos lo que significa. Ebenecer quiere decir: hasta aquí nos ayudó Dios. Y en cualquier época de la historia, quienes han confiado en Dios puede decir esto. Y dice la Biblia que ninguno que ha confiado en Dios es avergonzado. Aún hoy y por siempre podemos confiar en Dios y jamás ser avergonzados. Vamos a cantar de pie juntos el himno número 24 titulado Ebenecer. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? Nadie, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni el futuro, ni el pasado, ni las circunstancias actuales,
Nada nos puede apartar de su amor. A lo cual les pido que por favor se pongan de pie, porque ahora vamos a cantarle a nuestro Dios una alabanza muy bonita que se titula Suelto. Bueno, ya hay que soltar muchas cosas, ¿no? ¿Qué cosas como hijos de Dios tenemos que ir soltando en nuestras vidas? Soltar miedos, soltar incredulidades, soltar prejuicios, ¿verdad? Soltar amarguras. Todo lo que nos hace daño hay que soltar. Los prejuicios, las amarguras hacen daño. Y si suelto eso, soltar nuestro yo también, nuestro ego hay que soltar. Porque quien debe ser el Señor de nuestras vidas es Cristo. Y no nosotros dirigir los hilos de nuestra vida. Y si suelto eso, pues tengo que agarrar algo en lugar de soltar. Y hay que abrazar a Cristo. A Cristo hay que abrazar. Vamos a cantar esta bonita canción. Suelto.
Y en esa nueva creación que nos hizo Dios, es cuando ahí los planes de Dios tienen que materializarse en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que renunciar a los nuestros. Y los planes de Dios son muchísimo mejores que nuestros planes. Él nunca va a decidir algo que nos haga daño. Nunca. Todo lo que Él decide para nosotros es lo mejor. Si es que hemos creído y confiado en Él, naturalmente. Porque si usted no cree y no confía en Él, obviamente no va a aceptar los planes del Señor. Espero que nosotros seamos de aquellos que aceptemos con corazón abierto y sin titubeo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que así sea. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Atributos incomunicables de Dios. Escuchemos con atención y reverencia. Esta mañana y tarde vamos a tener uno de los mensajes que se llaman doctrinales. Vamos a hablar de doctrina, así que pongan mucha atención. Y como escucharon el tema, atributos incomunicables de Dios. Un atributo divino es una cualidad o característica atribuida a Dios. Y son muchos los atributos incomunicables de parte de Dios. Y estos atributos incomunicables solamente le pertenecen a Dios. Y entre ellos están la santidad, la inmutabilidad, autoexistencia, autosuficiencia, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Son atributos incomunicables de parte de Dios. Y los atributos comunicables son aquellos de Dios que Él los comparte con el hombre, como por ejemplo la bondad, la justicia, el conocimiento, el amor, la sabiduría y muchos más. En esta mañana nos enfocaremos en solo 3 atributos incomunicables de Dios, solo 3. Es decir, que solamente Él puede tenerlos. Son atributos que la gran mayoría de personas conocemos, hablamos de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Solo vamos a hablar de esos 3 atributos incomunicables de parte de Dios. Y usted se estará preguntando, ¿pero qué significa eso? Bueno, omnisciencia significa que Dios lo sabe todo. Omnipresencia significa que Dios está en todo lugar. Y omnipotencia significa que Dios todo lo puede. Sobre esos 3 atributos incomunicables de parte de Dios, vamos a desarrollar el mensaje en esta mañana. Conocemos esos atributos, pero ¿qué significan para mi vida esos atributos? ¿Qué efectos producen en nuestra vida estos 3 atributos de Dios? Esas preguntas son las que vamos a resolver en este mensaje. Y veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Y en primer lugar, la omnisciencia de Dios trae consuelo a mi vida. Y vamos a leer Salmos 139,
los versículos 1 al 4 para responder al primer punto. La omnisciencia de Dios trae consuelo a mi vida. Y Salmo 139, voy a leer los versículos del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Me has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Algunas veces no permitimos que las personas nos lleguen a conocer por completo. ¿Saben por qué muchas veces no permitimos que las personas nos conozcan totalmente por completo? Porque tememos que descubran algo que no les guste, y tal vez ese algo sea algo que está en contra de la voluntad de Dios. Y por eso muchas personas se restringen parte de su vida hacia los demás. Pero no pueden hacerlo con Dios. Dios lo conoce todo. No obstante, Dios ya conoce todo acerca de nosotros, y aún el número de cabellos que cada uno de ustedes tiene. Y Mateo 10:30 dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados, hasta la resta de los que se le cayó hoy cuando fue a bañarse. Todo lo conoce Dios. En estos versículos que acabamos de leer del Salmo 139, los primeros 4, en estos versículos el rey David expresa que Dios nos conoce. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce aún las palabras que muchas veces quisiéramos expresar, pero que no lo hacemos. Pero Él ya las conoce. Podemos tener consuelo porque Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Él conoce nuestras aflicciones. Él conoce nuestro dolor. Él conoce también nuestra soledad. Y voy a leer Salmos 26:2. Salmos capítulo 26, voy a leer el versículo 2. Mire lo que el salmista le está expresando a Dios. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso le está diciendo el salmista a Dios. Examina mis pensamientos, y no solamente mis pensamientos, sino mis íntimos pensamientos y mi corazón. El consuelo de Dios viene a nuestra vida, hermano, porque su omnisciencia significa que Él todo lo sabe resolver. Él sabe cómo sacarnos de nuestras angustias, por muy difíciles que éstas sean. Él sabe cómo hará para darnos una salida victoriosa a lo que hoy nosotros no le encontramos alguna solución. Pero el omnisciente Dios lo sabe y lo podrá resolver. Y voy a leer Juan 6, versículos 5 y 6. Juan capítulo 6, voy a leer el versículo 5 y 6. Y esta es la porción de la alimentación de los 5,000. Jesús había predicado un sermón y ya la gente estaba con mucha hambre y ya tenían que volver a sus casas, pero
necesitaban darle de comer, y la Biblia dice que eran 5,000. Siempre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nombran a los varones, no a las mujeres ni los niños. Imaginamos que había mujeres y niños, entonces eran muchos más. Y bueno, vamos a ver lo que pasa cuando alguien se le acerca a Jesús, uno de sus discípulos, y le dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? Versículos 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le estaba haciéndole la pregunta a Felipe para ver cuál era la actitud de Felipe. Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús sabía muy bien lo que él iba a hacer, pero quería probar la fe de uno de sus discípulos. Mire, su omnisciencia trae consuelo a mi vida, porque aun cuando hay palabras que no podemos expresarlas por temor, Él las conoce y Él peleará también por nosotros. Y como ustedes saben, esos 5 panes y esos pececillos en las manos de Jesús se convirtieron en el alimento de más de 5,000 personas. ¿Por qué? Porque Él sí sabe cómo resolver lo que nosotros pensamos que nos tiene salida. Voy a leer Salmo 56:9. Salmo 56:9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare, el día en que yo clamare. Esto sé que Dios, ¿qué pasa con Dios? Está por mí, está por todos nosotros, pero necesita usted clamar a Dios. Cuando se sienta tan desalentado o desalentada que piensa que nadie puede comprenderlo o comprenderla, recuerde que Dios conoce todos sus problemas y ve cada una de nuestras lágrimas también. Hermano, permítanme una ilustración para ampliar esta situación de uno de los atributos incomunicables de Dios. Los vehículos modernos ahora vienen equipados con una computadora que al conectarle un equipo llamado escáner permite al mecánico conocer las fallas que hay en el vehículo, los sensores que están dañados, el problema que tiene el vehículo para poder resolverlo. Y eso lo hacen esos escáneres. Yo muchas veces, bueno, no muchas, algunas veces he llevado el vehículo y le ponen ahí ese cable, lo conectan a una computadora, le preguntan a usted el año del vehículo, la marca, y lo programan, y enseguida ese escáner le dice: bueno, tal sensor no vale, hay que cambiarlo inmediatamente. Eso es la facilidad que hay ahora con los vehículos modernos. Bueno, estos vehículos nos muestran que Dios tiene el escáner de nuestra vida, pues Él nos puede examinar. Dios nos conoce, entiende nuestros pensamientos, conoce nuestros caminos, conoce cada palabra de nuestra boca. La omnisciencia de Dios es algo maravilloso para nosotros, pues muchas veces ni nosotros mismos nos comprendemos, y generalmente siempre estamos buscando personas que nos comprendan, que nos digan qué hacer, que nos ayuden a comprender nuestra vida. Y esta mañana Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros:
yo te comprendo, yo tengo el escáner de tu vida y yo sé que es lo que tú te hace falta. Yo tengo ese escáner, sé lo que sientes, conozco tus sentimientos, conozco tus pensamientos. Ya no busques que otra persona te comprenda, solo te queda hablar conmigo. Eso dice Dios. Hermanos, Él nos examina, Él tiene un diagnóstico de nuestra vida, conoce lo profundo de nuestro corazón. Él sabe lo que nos hace falta y lo que debemos desechar también de nuestras vidas. Él sabe lo que nos hace sentir tristes, lo que nos hace sentir deprimidos. Busquémoslo a Él, porque Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y eso es uno de los caracteres de Dios, la omnisciencia. Bueno, pasémonos ahora al segundo punto, la omnipresencia de Dios trae seguridad a mi vida. Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Amén. Los ojos de Jehová están en Guayaquil. Están en el Ecuador. Ah, ya, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a quienes. Ah, yo pensé que solo miraba a los buenos. Mirando a los malos y a los buenos. Un Dios omnisciente no solo ve, sino que lleva las cuentas. A nosotros los seres humanos se nos dice o se nos hace difíciles entender este atributo de Dios, porque nosotros vivimos limitados por el espacio, por el tiempo, pero Dios no está limitado por esos dos elementos, ni el tiempo ni espacio. Dios no tiene que trasladarse, siempre está ahí. Dios está cerca de nosotros y cerca de alguien que está al otro lado del mundo. Siempre está ahí. Y voy a leer Hechos 17:27. Hechos 17:27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En cualquier parte del mundo en que usted esté, ahí está Dios. No hay lugar en la tierra donde podamos estar más cerca de Dios, ni lugar donde podamos estar más lejos de Dios. Él está siempre cerca en todo lugar. Y por eso podemos sentirnos seguros. Donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, podemos estar seguros que Dios está con nosotros, protegiéndonos, guardándonos, defendiéndonos y dando sabiduría para poder tomar decisiones sabias. El problema para nosotros no es que Dios no esté, sino que no lo buscamos, no acudimos a Él para que Él nos ayude. Se nos olvida que Él está siempre disponible para cada uno de nosotros, pero no lo buscamos. Buscamos cualquier otra cosa menos a Dios. Y voy a leer Salmo 121, 3 y 4. Salmo 121, voy a leer versículos 3 y 4. Ese salmo se lo sabe de memoria, ¿no? No dará tu pie resbaladero, ni dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel.
Israel es el pueblo de Dios, Israel somos nosotros y Israel es el que está en conflicto hoy día. Estos versículos nos permiten comprender que no hay lugar donde nos podamos ir de la presencia de Dios, no hay lugar donde podamos huir de la presencia de Dios, ni en lo alto ni en lo profundo, pues allí está Dios. Esto significa que en cualquier situación de nuestra vida el Señor está siempre con nosotros. Si alcanzamos las alturas del éxito, ahí Dios está con nosotros, sosteniéndonos. Y si llegamos a lo más bajo del fracaso, ahí está Él con nosotros para levantarnos. No importa qué tan lejos nos vayamos de su presencia, siempre está tomándonos de la mano. Y voy a leer el Salmo 139, 9 y 10, que es el Salmo con el cual empezamos. Salmo 139, versículos 9 y 10 dice: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu derecha, tu diestra. ¿Se dan cuenta? No importa qué tan oscura sea la noche que estamos viviendo, Él está con nosotros. No importa cuál sea tu situación, Él está con nosotros. Él ilumina la oscuridad de nuestra vida. Y el Salmo 139 mismo, voy a leer versículo 11 y 12 ahí mismo. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, y aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Las tinieblas, hermanos, también se refieren a las experiencias difíciles o oscuras que estamos atravesando. A menudo pasamos por tales experiencias cuando parece que Dios está lejos o ausente de nosotros. Pero el salmista aquí acaba de decirnos que segura que estamos en las manos de Dios, porque Él está siempre presente con nosotros. Y Él está las 24 horas del día, y Él está siempre al lado de cada uno de nosotros. Y voy a leer el versículo 17 y 18 del mismo Salmo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Se dan cuenta? Los pensamientos de Dios a favor de sus hijos son positivos y son muchos. Esto no es solo un sueño. Despierto y aún estoy contigo, dice. Creo que estoy soñando en tu misericordia y en tu presencia conmigo, pero cuando yo veo que realmente estoy despierto, siempre estás a mi lado. Y pasemos al tercero. La omnipotencia de Dios trae esperanza a mi vida. Y voy a leer Génesis 17:1. Primer libro de la Biblia, ¿no? Génesis 17:1. La omnipotencia de Dios trae esperanza a mi vida. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, omnipotencia de Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Miren, hermanos, Dios tiene el mismo mensaje en la actualidad para nosotros, el mismo mensaje que le dijo en esa época a Abraham. Ese mismo mensaje Dios tiene hoy para nosotros. Tenemos que obedecerle porque Él es Dios.
esta es una razón suficiente para obedecer. La vida del ser humano está limitada materialmente a su capacidad física, mental, y hay muchas situaciones que el ser humano enfrenta que superan su capacidad, que son imposibles de enfrentar y de resolver por sí mismo. Situaciones así son las que nos llenan muchas veces de desesperación y de angustia. Y el corazón humano se siente abrumado. Por eso es maravilloso saber que hay alguien que su capacidad supera cualquier situación en esta vida, en este mundo, que no haya nada que sea difícil de resolver, y ese es Dios con nosotros. No hay nada difícil para resolver para Él, y ese alguien es nuestro Dios. El Señor mismo en su palabra nos hace una pregunta y nos da ahí mismo la respuesta. Génesis 18:14. Él nos hace una pregunta y Él también la responde. Génesis 18:14. Amén. Dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ya estaban en una edad muy avanzada y jamás humanamente se pensaría que ellos podrían tener un hijo. Pero vamos a la respuesta, Lucas 1:37. Lucas 1:37. ¿Cuál es la respuesta? Miren, la pregunta la hacemos en Génesis y vamos a ver la respuesta en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice ahí? Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Se dan cuenta? Una de las evidencias más claras del poder glorioso de Dios se exhibe en la grandeza de su creación también. Y el salmista, perplejo del poder divino reflejado en la creación, él escribió en el Salmo 19:1 lo siguiente. Salmo 19:1, él dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que vemos en el firmamento lo creó Dios con sus manos. En nuestros tiempos, cuanto más se descubre la grandeza, precisión y perfección del firmamento, tanto los científicos como nosotros quedamos boquiabiertos. Dios tiene el control de todo y Él lo ha hecho todo perfecto. El hombre lo ha destruido y lo está destruyendo. Es increíble que un mínimo error en cómo suceden las cosas en el universo significaría una catástrofe inimaginable. Esto afirma en voz alta que Dios es todopoderoso, capaz de sustentar todo el universo con su poder, como dicen las Escrituras en Hebreos 1, que voy a leer 2 y 3. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, que voy a leer. Y el escritor de Hebreos dice, empieza el versículo 2: en estos postreros días. Esa palabra postreros es último. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo por su sacrificio en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miren, hermanos, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es el Dios en quien creemos nosotros. La omnipotencia de Dios, su poder, se manifiesta en el control de tu historia personal también. La inmensa grandeza del poder divino es evidente en los más mínimos detalles de nuestra historia, desde quiénes son nuestros padres hasta dónde nacimos. También Dios conoce todo eso y tiene el control de cada uno de nuestras familias y de dónde nacimos. Y voy a leer Hechos 17:26. Hechos 17:26. Amén. Y de su sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios tiene el control de todo, del linaje de donde viene, de la raza que usted viene, de la familia que usted viene. Dios no se equivocó al darte los padres que te dio, la madre que te dio, la familia que te dio. Dios no se equivocó. Ni tampoco al permitir nacer en el país que naciste. Tampoco Dios se equivocó. Y mucho menos al permitir vivir donde lo has hecho hasta hoy. Dios no se ha equivocado. Dios lo permitió. Y Dios tiene el control de eso. La omnipotencia de Dios es inagotable, nunca se gasta, nunca se acaba, siempre está disponible para ser aplicada efectivamente a la vida de cualquier creyente. Esta es la razón por la cual el poder divino puede avivar el creyente de todas las edades, en todos los lugares y bajo cualquier circunstancia. El poder de Dios está disponible hoy, con la misma potestad y con la misma efectividad que lo estuvo ayer, y con seguridad lo estará mañana, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Esta verdad debería avivar la vida de oración de cada uno de nosotros como creyentes. Delante de esta realidad tenemos que orar sin cesar y con una dedicación más profunda. Entonces, ora, conversa con Dios, porque nada de lo que hables con Él está fuera del alcance de su poder. Nada de lo que hablemos con Dios está fuera del alcance de su poder. Él puede hacer lo que para nosotros es imposible. Así que no dejes de orar por la salvación de las personas, por la restauración de los creyentes apartados, por la fortaleza de los creyentes desanimados. Nadie ni nada está fuera del alcance del poder transformador de Dios. Qué aliento saber que el poder de Dios puede avivar al creyente que está desanimado, al creyente que está deprimido, al creyente que está debilitado espiritualmente. Podemos ministrar con esperanza a personas necesitadas, porque el poder de Dios puede cambiar de manera radical a cualquiera que esté hundido, en cualquier tipo de vicios. El poder de Dios puede cambiar. Dios sigue salvando personas que están perdidas por medio del Evangelio.
sigue dando vida a los que están muertos en sus delitos y pecados, sigue llamando a personas de las tinieblas a la luz admirable. Esto quiere decir que podemos presentar el Evangelio con denuedo, porque la omnipotencia de Dios sigue salvando al universo. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa de acuerdo con su voluntad. Y voy a leer Salmo 115:3. Salmo 115:3. Y grábese este versículo, subráyelo. Cuando usted tenga dudas de acercarse a Dios con alguna dificultad que tenga, algo que desee resolver y que para usted sea imposible, vea lo que dice Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, y nosotros somos hijos de aquel que ha hecho todo, y podemos acudir a Él para que Él haga cualquier situación que necesitamos que Él resuelva. Él puede hacer todo lo que no contradiga su persona y su naturaleza, su voluntad. Él tiene el poder que nosotros no tenemos y la habilidad que nosotros no poseemos. Dios nos puede ayudar porque tiene la capacidad para hacerlo. Él actúa donde nosotros ya no podemos. Es el poder de Dios el que continúa sosteniéndonos en su estado de gracia a pesar de nuestros pecados. Y quiero tener aquí una pregunta. ¿Acaso no es el poder de Dios quien quita y pone reyes? Quiero terminar haciendo una pequeña reflexión sobre este día de elecciones, porque muchas veces malinterpretamos algunos versículos de la Biblia respecto a esta situación. ¿Acaso no es el poder de Dios quien quita y pone reyes? Es la pregunta. Y voy a leer Daniel 2:21. Daniel 2:21. Antiguo Testamento, ¿no? Miren lo que dice este versículo. Él muda los tiempos, o sea, cambia los tiempos y las edades. Y ahí dice una palabra: quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y vamos a referirnos a este versículo por lo que está ocurriendo en el Ecuador hoy. Y ponga mucha atención. Este versículo claramente dice: Dios quita y pone reyes. Claramente lo dice. Pero el versículo nunca dice, Dios es quien en todos los casos quita a todos los reyes y pone a todos los reyes. No debemos leer letras donde no las hay. No, hermano. A la luz de lo anterior, muchos sugieren que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. O que todos los líderes políticos, y escuche bien, los líderes políticos, por muy corruptos o malos que sean, han sido puestos por Dios. Y eso es lo que se interpreta erróneamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos literalmente al versículo y dice: no, pastor, aquí dice quita reyes y pone reyes. ¿Quién? Dios. Así es. Muy bien. Sin embargo, no es correcto decir que Dios pone a todos los presidentes, a todos los reyes o gobernantes que existen actualmente en el mundo, porque entonces, ¿qué caso tendría hacer elecciones? ¿O para qué serviría el libre albedrío que Dios le da al hombre, que es quien toma la decisión y no Dios? ¿Sí entienden?
Ningún gobernante humano representará jamás la voluntad perfecta de Dios. Ningún gobernante humano podrá jamás representar la voluntad perfecta de Dios. Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de elegir lo que queremos y Él respeta nuestras decisiones. Así que Dios no tiene la culpa del presidente que nosotros elijamos. Él lo permite porque tenemos libre albedrío y podemos decidir nosotros. Es igual como cuando Dios le dijo a Eva: de ese árbol no puedes comer y esa fruta no la puedes tocar. Tú decides si la tocas o no. Nosotros para esto necesitamos de sabiduría para poder elegir bien, porque Dios no es el que quita y pone reyes. Dios permite que nosotros lo pongamos, nada más. Muchas veces tomamos decisiones que no van de acuerdo con su voluntad, pero Él permite que experimentemos las consecuencias porque no nos ha dado la oportunidad. Él nos ha dado la oportunidad del libre albedrío, que podamos nosotros decidir qué hacemos o qué no hacemos. Cabe mencionar que Dios no escogió específicamente a todos los reyes del pueblo de Israel, pero sí permitió que todos esos reyes reinaran sobre Israel. Dios no lo escogió a Saúl, pero sí permitió la voluntad del pueblo. El pueblo quería un rey y Dios lo permitió, pero Dios no lo puso. Dios, a veces para juicio o desencadenar su justo castigo sobre una nación que le había dado la espalda, y eso Dios lo permitió. La Biblia no nos manda a creer que todos los gobernantes actuales o del pasado o los que vendrán en el futuro llegarán a hacerlo porque así Dios lo determinó. No. La Biblia dice en Primera de Timoteo 2, 1 y 2 que vamos a leer. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Ya está ahí? Exhorto ante todos, le dice Pablo a Timoteo, que se hagan rogativas, ¿qué? Oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quiénes? ¿Y por quiénes más? Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice aquí la palabra de Dios que oremos por los reyes o presidentes que están al frente con autoridad, a fin de que haya paz y bendición en su nación, en su país, en su pueblo. Sea cual sea nuestra posición con respecto al nuevo presidente y gobierno que llegue al poder, no podemos afirmar que Dios lo puso o que fue la voluntad perfecta de Dios que Él ganara. Pero sí podemos orar por Él para que su mente y su corazón sean receptivos a Dios durante su estancia frente al poder. Eso sí podemos hacer. Nosotros, los hijos de Dios, debemos reconocer plenamente la omnipotencia de Dios y saber que los presidentes son gobernantes de un país, pero nuestro Dios es gobernante del mundo, del universo. Él tiene la última palabra en lo que a su mundo pasa. La persona que gane la presidencia, tenemos que confiar en el poderoso Dios. Él lo ha permitido. No es una casualidad. No es cuestión del destino,
sino un plan perfectamente establecido por nuestro Dios. Los gobiernos tienen su tiempo de duración bien establecidos, en cambio el Señor reinó, reina y reinará para siempre. Él cambió de una sociedad y de un país, no depende de los estilos de gobierno, ni de políticos, no depende de quién se siente en la silla presidencial. El cambio de una nación es posible cuando Cristo se siente en el trono de sus corazones. Ahí va a haber el cambio de cualquier nación. Cuando Dios esté sentado en el corazón de los gobernantes. Y recuerden, Dios no quita ni pone presidentes, Él lo permite. Nosotros los elegimos. Amén. El himno número 179, titulado Oh Cristo, nuestra roca aquí. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Final dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos da de servirle. Somos barro en sus manos. Usted aún no ha terminado con ninguno de nosotros. Y esperamos, Señor, su gloriosa segunda venida a esta tierra. Porque usted es el soberano, es el creador, el sostenedor y el que tiene el poder sobre todo. Señor, que podamos acudir a usted en cualquier dificultad que nos encontremos, porque sus atributos son todo suficientes para cualquier situación
que estemos atravesando hoy. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección de Él, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu redor esté, dando de abrigo